20:40, estamos en vivo a través de las pantallas de Telefuturo. Mainumbu es apenas una de las niñas que a sus cortos 10 años se convirtió en madre. Así como ella, hay otros tantos casos en nuestro país. En la víspera del Día de la Madre, la pregunta que nos hacemos es, ¿tienen estas niñas algo que festejar? Así es, y se acuerdan sobre todo de este caso. Y tomamos este caso en particular por el debate que se generó en torno a esta niña de 10 años que se volvió mamá. Porque fue un caso que tuvo repercusión internacional, con organismos internacionales, con medios de comunicación internacionales, que debatieron e instaron de alguna manera a Paraguay a abrir un poco el tema del aborto, la posibilidad de un aborto en casos de niñas de 10 años que quedan embarazadas. Y se armó un grupo que se cerró demasiado al tema, otro grupo que pedía abrir. Es como que este caso permitió que se debata. Absolutamente. Y había muchos grupos, incluyendo el Estado paraguayo, que asumieron compromisos de cuidar, de proteger a esta niña y de seguir muy de cerca el crecimiento de la bebé. Claro, de defender la vida por sobre todo, pero acompañar a esta niña durante no solamente el embarazo, sino que también durante la crianza del bebé. Exactamente. Hoy, ¿cómo está Mainumbu? Hoy es una niña que fue olvidada por esos grupos. ¿Qué hace el Estado paraguayo? ¿Será que la acompaña? Nosotros averiguamos. Obviamente nos hicimos entrevistas al aire, cuidamos mucho y venimos siguiendo hace rato este caso, pero sí nos metimos a ver cómo está Mainumbu y cómo se la está cuidando en este momento y si se la abandonó o no efectivamente. En la víspera del Día de la Madre, primer material de la noche, abrimos el debate en ADN. Bendito Día de la Madre. Esas 24 horas mágicas donde la conmemoración y la celebración del valor femenino son sublimes. El día en que los dedos sobre el teclado se vuelven mensajeros de alto sentido de estima y adoración hacia las mujeres. Sin embargo, la realidad de los 364 días restantes del año grita en silencio y denuncia con bocas tapadas la constante humillación y abuso sufridos por aquellas que merecen mucho más que un solo día dedicado al respeto. Las madres, las mujeres, las niñas. En Paraguay, dan a luz 2 niñas por día. Extraoficialmente se habla de aproximadamente 20.000 alumbramientos de mujeres de entre 15 y 19 años. Es uno de los peores registros de la región, con un 15% de mortalidad de niñas y madres adolescentes. En el 2014, un caso encendería el foco que volvería a alumbrar una realidad que siempre se trató desde las sombras. Ese mismo año en el que Mainumbu quedó embarazada, cerca de 700 niñas dieron a luz. Mainumbu no es solo una historia estadística. Mainumbu es la realidad de un abuso sexual consumado por su propio padrastro, que encima había alegado ser estéril y asegurado en todo momento no haber tocado a la niña. Pero las pruebas de ADN dirían lo contrario. Lo más cruel es que ese mismo hombre había sido denunciado meses antes por abusar sexualmente de su hijastra. Era un violador que andaba suelto, prácticamente con licencia por parte de la justicia para violar. Los debates crecían a medida que surgían más informaciones. Se debatió sobre la responsabilidad de la madre, la responsabilidad de la sociedad, la responsabilidad del Estado, el machismo del paraguayo promedio, la pobreza, la educación, los errores de la fiscalía, la religión, los derechos humanos, las sanciones penales, el manejo de la información, el derecho a la intimidad, la intromisión de organismos internacionales y sobre el aborto. En Paraguay,
el aborto está prohibido, excepto cuando la vida de la madre está en riesgo. Paraguay no cuenta con una ley que defina la legalidad del aborto, pero existe el aborto clandestino, una práctica común, conocida, donde se realizan intervenciones sin las condiciones adecuadas. El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es la premisa fundamental de los grupos pro aborto. La vida del ser humano en gestación es la defensa de los grupos pro vida. Todos siempre tienen algo que opinar al respecto. Pero mientras siga existiendo el debate, debajo de la mesa y a la sombra, las soluciones filosóficas serán siempre meros espejismos a problemas que requieren mucho más que palabras. Al fin y al cabo, ni las letras ni los números representan con claridad la enorme problemática del llanto de un bebé que sale del vientre todavía inmaduro de una niña de 10 años. Y el debate gira en torno a todos esos elementos que se ponían en torno a este material. La legalidad o no del aborto, cuándo se puede practicar, existe o no algún tipo de asistencia que requieren las madres que se convierten muy prematuramente en esto luego de haber sido abusadas, luego de haber sido violadas. Hay un montón de elementos que siempre saltan al tapete en el momento en el que se plantean casos similares. Pero lo que más me llama la atención, Enrique, es que no estamos hablando de un solo caso aislado que disparó el debate en Paraguay. 2 niñas, en cuanto a las estadísticas por día que se convierten en madres. Así es, esos son los números, digamos, de la cantidad. Y cada tanto saltan algunos casos en particular, casos aislados. Recuerdo hace un tiempo saltaban otros 2 casos, se volvieron títulos de diarios y después como que nos olvidamos otra vez de una problemática que evidentemente tiene un problema que es muy profundo y que pasa mucho por esto que decía el material, también por la justicia. ¿Cómo puede ser que un hombre haya sido denunciado por un hecho, esté libre y vuelva a cometer el mismo hecho? Y ocurrió, es real el caso. Además, hay que decir que siempre más o menos en estas fechas uno se recuerda del caso Mainumby, que fue en el 2012. Conversamos con la abogada de la familia, nos dice una cosa, conversamos con la Secretaría de Niñez, dice otra cosa. De vuelta hay un choque de palabras una contra otra y queda otra vez en eso. La abogada de la familia mencionaba que no habían aparecido estas organizaciones pro vida en ningún momento para dar la asistencia que habían prometido a la niña. Para lo único que aparecieron fue para su primer año de edad, Sí. para tomarse una fotografía supuestamente festejando ese primer año, pero no dieron ningún tipo de asistencia. En contrapartida, las organizaciones pro vida decían, eso es absolutamente falso, hemos dado todo tipo de asistencia a la familia de Mainumby. Claro, y digamos, nosotros fuimos de hecho hasta la casa a ver, a conocer, y veíamos que la abogada tenía bastante razón al decir que efectivamente había un abandono por parte del Estado y estas otras organizaciones que tanto se han pronunciado en aquel momento. Sin embargo, por las limitaciones mismas que tenemos nosotros a la hora de contar y mostrar ciertas cosas, por el cuidado y la protección de esta niña, que de hecho ya fue muy, pero muy manipulada en su nombre, en todo lo que ocurrió pues, en esa época, nosotros no podemos mostrar demasiado y después tenemos que recurrir a la versión oficial que dice totalmente lo contrario. Es decir, siempre se tiene ese debate entre una palabra contra la de otra y ahí queda. El otro de los temas que vamos a tratar esta noche, dentro de la misma línea de los festejos por el Día de la Madre, tiene que ver con el caso de Carmen Quinteros, una militar que solicita un permiso especial para dar de mamar a su bebé y se genera un conflicto a partir de ahí por el cómo realiza este pedido. Claro, porque ella se queja de lo que le estaba ocurriendo y ella menciona que creo que hay un abuso de autoridad o algo por el estilo. Eso le vale a ella una acción por calumnia. Y además porque se conoció públicamente un caso que tiene que ver con la milicia, algo que ellos tienen que guardar internamente. Por eso se le abre un proceso, ella se rectifica, pide disculpas por haber dicho eso, que por lo visto es muy grave. Igual, digamos, el proceso continúa y ella va a ir a guardar prisión preventiva.
Sin embargo, hay un conflicto en cuanto a los horarios, las horas, qué es lo que dice la ley, afecta o no a la milicia. Y se armó un debate tremendo de vuelta en ese tema. Y de vuelta hay dos versiones muy contrarias entre lo que dicen los militares y lo que dice el abogado de Carmen. Este es el informe que preparamos respecto al caso de Carmen Quinteros. Y a la vuelta del informe hablamos con su abogado respecto a cómo se encuentra ella en este mismo instante. La teniente Carmen Quinteros recibió un regalo particular por parte de la justicia militar por el Día de la Madre. Jamás hubiera imaginado que el nacimiento de su hijo, además de ser una de sus mayores alegrías, se volvería una invitación para ir tras las rejas cuando decidiera, con mucho orgullo y valentía, aceptar la responsabilidad de ser madre y exigir sus derechos por ello, en una de las instituciones donde el machismo es ley y la sumisión es orden: las Fuerzas Armadas. Ser madre es de por sí uno de los mayores desafíos que enfrentan las mujeres paraguayas en una sociedad sumergida en desigualdad y en una cultura donde el mbareté es el hombre que habla fuerte y no la mujer que carga diariamente a un hijo, haciendo hasta malabares para lograr darle una vida digna. El panorama es aún más complicado cuando la maternidad y el trabajo se interponen. Y si faltase algún grado más de dificultad, consideremos entonces el trabajo de una madre haciendo carrera en las Fuerzas Armadas. El hijo de la teniente Quinteros presenta una condición especial y cuenta con una receta médica que suscribe que él no puede consumir leche de fórmula. Es decir, debe consumir exclusivamente la leche materna. La Ley 5.508 de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna establece que el periodo de lactancia materna exclusiva es de 6 meses y el de lactancia materna complementada es de 24 meses. En el artículo 11 de la Ley de Apoyo a la Lactancia Materna, se establece que si existe una justificación médica, se le concederá a la madre un periodo de 60 minutos diarios, desde los 7 hasta los 24 meses para la lactancia. Cuando Carmen solicitó el permiso, se le abrió una causa militar por las expresiones del escrito y se le abrió un sumario donde le atribuyen 2 hechos punibles militares: el de calumnia por lenguaje utilizado y el de la falta de disciplina militar por haber sacado la denuncia fuera de la institución. Le concedieron el permiso a Carmen Quinteros por 2 años para poder darle de mamar sin necesidad de dejar de trabajar, pero también la trasladaron a un lugar donde tenía que hacer guardias, pasando hasta 72 horas sin poder ver a su hijo, imposibilitada de amamantarlo. La teniente Carmen Quinteros, quien con orgullo cría a un hijo y desea hacer una carrera militar con excelencia, probó el gusto de la justicia paraguaya que allí, en el mismo lugar donde ocurren abusos y violaciones y no se dictan sentencias a culpables, deciden encarcelar a una madre que solo exigía tiempo para alimentar correctamente a su hijo. Este es el caso del absurdo. La teniente Carmen Quinteros recibió un regalo particular por parte de la justicia militar por el Día de la Madre. Cumplirá prisión en la Armada Nacional. Feliz día, mamá.
Y estamos ya en este momento en compañía del abogado Carlos Mendoza, el abogado de la teniente Carmen Quinteros precisamente. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches para ustedes y para los televidentes. Hoy ella, ¿cuál es su situación jurídica? Lo primero, ¿ella está con su bebé, no está con su bebé, está tras las rejas? No, ella está libre. No se llegó a cumplir la orden del juez de instrucción. Antes de que se cumpla, el defensor del pueblo presentó una acción constitucional de que es el habeas corpus preventivo. Entonces la jueza pide un informe al comandante de la Armada y dijo que todavía no llegó ahí la resolución del juez. Entonces dio lugar la jueza haciendo lugar al habeas corpus preventivo y que no se cumpla la orden del juez. O sea, si no aparecía ese habeas corpus, ella en este momento tenía que estar privada de su libertad. Cuando llegue no sé por qué no llegó el escrito, porque a mí me llegó la notificación el día miércoles, salió la resolución. El jueves me llegó la notificación y con el primero que hablé fue contigo y a partir de ahí se hizo un estallido por las redes, por toda la parte de la prensa y eso yo creo que ayudó bastante. O sea, si no se hubiera mencionado este caso, probablemente ella en este momento iba a tener que cumplir con esa medida que había anunciado la justicia militar. Sí, creo que por la radio con usted hablé la primera vez, a las 10 por ahí fue. Y ahí empezó una bomba, o sea, un acompañamiento por parte de los miembros de las prensas y ahí comprendí que a veces, como decía el profesor Encina, tiene una función la prensa en ese momento. Abogado, ¿por qué ella tiene este conflicto? Porque ese me parece un punto clave. Dentro del título que se le pone al caso es conflicto por amamantar o por pedir para amamantar. La justicia militar hace un arreglo de eso y dice en realidad el problema no es con el amamantamiento propiamente. El problema es por la indisciplina de ella. ¿Es posible separar una cosa de otra? ¿Ella cometió un acto de indisciplina efectivamente? Y según desde el punto de vista militar, sí ella metió un acto de disciplina. Pero si ella como madre no solicita el permiso para amamantar a su hijo, se puede obtener la suspensión de la patria potestad. O sea, en la Constitución Nacional, el artículo 54, cuando hay dos circunstancias particulares. Primero, que es militar y tiene que ser disciplinada. Y segundo, el menor, que tiene que alimentarse. Los derechos del menor están por encima de esa carrera militar. O sea, no podemos ser tan tercos en decir que la milicia tiene su régimen, es verticalista y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y sigo diciendo que ella, por más de que haya puesto la palabra, comete abuso de autoridad y se tuvo que retractar porque conozco la justicia militar, para que no le castiguen por el delito de calumnia y pierda su carrera militar, tuvimos que hacer esa retractación. Pero le quiero mostrar, acá está una entrega de guardia, la fecha, acá tiene fecha 19 de abril, ella se le ordena que se presente a su unidad, y acá está el reposo, que es el 9 de abril. En 10 días se le ordena para que se presente en su unidad, después de parir. 10 días después, 10 días después de haber dado a luz a su bebé. Teniendo la autorización, teniendo una prescripción médica de reposo. O sea, con esto no se está configurando ya, pero hay que investigarle al comandante si él realizó no este, pero ¿cómo le voy a investigar al comandante? Como una teniente que ahora por pedir su derecho está procesada, le vamos a poder hacer un sumario al comandante para decirle esto. Me voy a parar un segundito para tomar esta documentación del abogado. Y mostrar, porque me parece un documento absolutamente relevante. El documento dice acta de entrega y recepción de la giraduría de la Dirección de Servicio de Sanidad de la Armada. En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, asiento de la Dirección de Servicio de Sanidad de la Armada, a los 22 días del mes de abril del año 2016, se procede a la entrega y recepción de la giraduría de la Dirección del Servicio de Sanidad de la Armada por parte de la teniente Carmen Dolores Quinteros a la GD Intendenta, supongo que es. Guardia Marina. Guardia Marina, de interina. De Intendencia. De Intendencia. Susana Bravo Barrios, de conformidad con la orden tal. Realizadas las formalidades de práctica, se labra al presente. ¿Y acá dónde es que se establece que ella tiene que volver a su...? No, ahí no ahí le llaman a ella que venga a entregar su guardia. 10 días después de parir con un reposo médico.
O sea, no importa el reposo médico, no importa nada. Y eso provocó esta nota, que es la que acá mismo dicen, ¿no?, que ella se fue a presentarse y le pide por favor que considere su estado. Y este es el agravio del comandante, acá está. Y ahí es donde se molesta el comandante por esta nota. Por este párrafo. ¿Y qué dice ese párrafo? Dice, de lo relatado, más los actos administrativos no acorde con mis condiciones y mi estado de este momento, ¿verdad? O sea, sino la reconsideración que le hizo al irse en estando de reposo, hace que él no esté cumpliendo con una ley. Ella entiende eso, porque la ley la autoriza a que ella no vaya, porque tiene una prescripción médica, y que no vaya a trabajar, por eso es reposo. Y con eso que está haciendo ella, él puede cometer, o sea, tendría que haber puesto, puede configurarse, acá le dice que se configura abuso de autoridad, porque dice el artículo 164 eso. Entonces ese es el agravio. Por haber dicho que el comandante estaba cometiendo un acto de abuso de autoridad. Así mismo, acá está, este es el escrito, esta es la copia del escrito. Y acá está subrayado el párrafo que... Y otro que le agravia muchísimo es la reserva, que él se reserva para denunciar en la fuerza, en la Cámara de Diputados y Senadores. Y Ella se reserva. Eso también está prohibido porque dice que es una amenaza a la autoridad. Pero ella hace la reserva no para ella, sino que para el niño que tiene que mamar. Y no se agravia porque el defensor del pueblo también presentó, ni otro lado. Se agravia porque presentó en la Cámara de Diputados y esa vez en diciembre no ascendieron los militares. A ver, ¿me permite, abogado, mirar esa documentación también y mirar? Traigo porque dice que yo miento todas las horas. Claro, a usted le presentan hoy como un mentiroso compulsivo. Y mañana van a cambiar otra vez la versión de todo lo que estamos diciendo ahora, pero estoy trayendo documentos. Objeto, presentar reconsideración al señor comandante de la Armada Paraguaya. Eso está mal, tiene que decir, tengo el honor, respetuosamente tiene que decir. Es uno de los motivos por los cuales ella comete un acto de insubordinación. Insubordinación. Sí, o sea, falta contra la disciplina militar en realidad. Por no decirle excelentísimo. No, tengo el honor, abajo dice respetuosamente me dirijo a usted. Ella tiene que poner tengo el honor, dice. Bueno. Lo relatado de este punto 3 y más los actos administrativos dictados donde se dispone mi reemplazo, mi nombramiento a una unidad operativa no acorde con las condiciones de mi estado de ese momento, constituyen conductas tipificadas en el Código Penal Militar 840/80, que en su artículo 164 dispone: comete abuso de autoridad el militar que dicte órdenes contrarias a las leyes, reglamentos y ordenanzas. Y este es el dictamen del señor Rubén Rodríguez, que dice que los términos que tiene que utilizar están mal. ¿Quién es Rubén Rodríguez? Capitán de fragata, el que le mostré el mensaje de WhatsApp. Acá dice, en este párrafo. A ver. En este párrafo dice él que hace un ejercicio auxilio y recomienda que se le haga un sumario. Esta dirección jurídica hace notar que el reclamo deducido por la recurrente no se encuentra subsumida ni ajustada a lo establecido en el artículo 89 del decreto número tal. Los documentos e informes administrativos de referencia no se visualizan menoscabos a los derechos de dignidad. No está de más acotar que tampoco la reclamante ha dado acabado cumplimiento con los incisos C. Deben ser hechas en términos respetuosos, sinceros y verídicos, ciñéndose a exponer solamente la causa que motivó. Será considerada falta grave la presentación de la reclamación sin seguir el conducto previsto o fuera del tiempo establecido. Conclusión. La utilización de términos inadecuados o contenidos de falsedad menciona también. De conformidad a las fundamentaciones fácticas y jurídicas que antecede, corresponde rechazar el recurso de reclamación. Y a partir de acá empieza el conflicto que tiene hoy ella con las fuerzas militares. Ese punto que dijiste recién, que no es por el conducto, acá te llamo, está reservado, dice. Acá firmó Ricardo Orella y firmó el famoso vicealmirante al que yo siempre le reto y que me pida disculpas a su familia, ¿verdad? Esto ella presentó y pidió venía para terminar el conducto y se fue a presentarse al comandante de fuerzas militares. Y acá le informa que se agotó la instancia y que va a recurrir al juzgado de menor y así lo hizo. O sea, ese hecho que ya no siguió el conducto, no sé si acá se ve o no se ve, está firmado por ella. O sea, hoy, para poner un poco en contexto a la gente, porque muchos en este mismo instante
probablemente vayan teniendo un poco más clara la película. Y si hay algún representante de las fuerzas militares que quisieran hacer algún tipo de descargo respecto a esto, las puertas, los micrófonos de Telefuturo de AM están plenamente abiertos. Pero visto de esta forma, uno lo que considera es que no puede primar jamás una cuestión de formalismo dentro de las fuerzas militares que impidan hacer efectivo el pleno uso de un derecho o el pleno goce de un derecho por parte de un niño. Se trata de la teniente Quintero, pero se trata sobre todo del derecho del niño, en este caso, de estar junto a su madre. Eso es lo que yo no sé cómo lo voy a explicar y que yo no miento y que ella no lo hace en nombre de ella y no lo hace como militar, lo hace como madre, como mujer, que es la naturaleza, le hace tener hijos. O si no, le tenemos que pedir a las Fuerzas Armadas, si va a tener mujeres, que se castren, que se esterilicen, porque es una naturaleza y ella tiene que mamar, o si no, tenemos que decirle que al hombre se le invente la forma de que el hombre debe mamar, si la mujer quiere ser militar. ¿Y por qué no pasa esto con las demás mujeres que están dentro de la fuerza militar? Porque ella fue, no, la Fuerza Aérea no tiene problema, le ponen vehículos, el ejército tampoco tiene problema y la Armada ninguna otra tiene problema, es esta mujer la que tiene problema, porque se atrevió a protestar en una época mala que fue utilizada por los políticos, que no si usted busca en Google, creo que el año pasado no se le dio su ascenso a los generales en diciembre, pasó para marzo. Y eso dijeron que fue por culpa de ella por presentar esta nota, pero ella estaba siguiendo, pero coincidió la fecha en que ella hizo su derecho de reclamar a las autoridades que se estaban violando leyes de protección al menor. Acá, en algún momento, escuché al vocero de las Fuerzas Armadas Sí. hablar respecto a un cambio que ella tuvo respecto a la unidad en la que prestaba servicios y que ese cambio generó una diferencia respecto a lo que ella hoy está percibiendo en términos económicos. Eso es muy cierto, pero lo que pasa es que ella ya cambió 2 meses antes. Cuando ella volvió de su permiso de maternidad por 18 meses, ella estuvo a disposición, ¿verdad? Y es cierto, ella tenía una responsabilidad, por responsabilidad, un plus, pero eso no cobró ni siquiera en sus vacaciones, o sea, en su reposo de maternidad, ni posterior a eso. O sea, esa es la versión que ellos están contando. Porque no crean ustedes que nosotros recurrimos solamente a las Fuerzas Armadas, sino que se fue al órgano superior y el órgano superior recibe esa información que usted está diciendo ahora. Y yo escuché justamente el día sábado que decía eso el vocero. Por eso es que tuve que traer todos estos papeles y estoy diciendo cosas que voy a utilizar en mi alegato final. O sea, ahora ellos se van a preparar para mañana van a dar su, ¿cómo que se llama? Su versión. Su versión. Y yo le puedo decir mañana, le voy a dar mi último alegato final y van a tener que buscar otro. Pero si le digo mi alegato final ahora, ella no tiene pena. Para darle un ejemplo, ella está por falta contra la disciplina militar. Sí. Tiene una pena máxima, lo más grave es 90 días de arresto. A ella le procesan a los 100 días. O sea que eso ya prescribió, pero le siguen procesando. Y están buscando la vuelta para la calumnia. Y la calumnia ya se retractó a pesar de, como le digo, con eso yo demuestro que ella no mintió, que estaba cometiendo abuso de autoridad. Ahora, ¿ella hoy puede estar o no con su bebé el tiempo que requiere estar con su bebé? Ese es otro punto importante, porque ella tiene el permiso legal que dice la ley 5508. ¿Qué dice la ley 5508? Que de las 8 horas por día, el patrón le tiene que dar un día, 1 hora por día de permiso. Sí. Y ellos le dan, tiene ese permiso. Lo que no le dan es la libertad de tener las guardias de 24 horas. Entonces, ella entra hoy a las 7 de la mañana y toma su guardia a las 8. Continúa el día hasta las 4 de la tarde, que ella es 1 hora antes que tiene que salir y dice, andate de acá. Pero su guardia entrega al día siguiente a las 8. Cuando entregó la guardia a las 8, ya tiene que empezar su trabajo a las 7 y continúa su guardia hasta las 4 que sale. Entonces hay 32 horas. Sobre ese punto, ellos dicen que eso no le pueden dejar porque dice que la ley militar no contempla, hay tratados internacionales. Pero hay un artículo 44, ¿verdad?, del Código Militar que dice que cuando hay permiso por maternidad, y ahí yo te di ¿cómo que se llama?, la receta que dice que ella está con permiso. Sí. El comandante nomás tiene que darle permiso y ellos dicen que la ley no contempla. La ley 1115.
es la que dispone en el artículo 44 el permiso que le puede dar el comandante. Y eso no... O sea, hoy no es efectiva la ley que Acá está. le ampara. El artículo 44, el inciso C, por prescripción médica. Entonces, ellos dicen que la ley no le permite, y este es el estatuto del personal militar, ley 1115, artículo 44, dice. Voy a leer. Los permisos especiales, ¿a qué se refiere? A, como galardón, se le da tiempo, también a cuenta de vacaciones y por prescripción médica y otras circunstancias especiales. Los permisos especiales son autorizados, son concedidas a los comandantes y directores a prestarse el servicio, a ausentarse del servicio especialmente. Y eso es lo que dice, y ellos dicen que no figura en la ley. O sea, claramente, para que quede un poco de manera contundente esto, Carlos Mendoza nos está diciendo hoy que esta práctica se da en todas las fuerzas militares, Sí, cierto. en todas las fuerzas armadas. En todos lados. Estamos hablando del caso puntual de Carmen Quinteros. Y del almirante Scolari. Y del capitán Rubén Rodríguez, que no es el DJ. ¿A usted le consta que en otros casos Sí. los permisos se otorgan como deben otorgarse? Yo tengo compañeros militares, coroneles, y todos me dicen que son comandantes ahora mismo y todos le dan permiso. No, es más, a algunos se utilizan los vehículos de las fuerzas especiales para que se le lleve a la mujer a amamantar. A ella nunca. Yo le pregunté porque una mujer había dicho que a ella se le daba permiso en auto y es mentira. Y en el caso de Carmen Quinteros, puntualmente el problema es por la forma en la que ella se dirige a sus superiores diciéndole tengo el agrado y no dentro de los términos que debía hacerlo, por un lado, y por el otro lado, por haber mencionado lo de la orden superior o el tema de la autoridad. Reservarme el derecho de recurrir a otra instancia, pero en realidad la instancia militar terminó con el comandante de fuerzas militares que yo te entregué ahí. Ese sí que es un señor respetable y responsable porque cometió el mismo error ella, pero no le procesó él. ¿Quién hoy debería intervenir en medio de esta Si vos revisás el que se dirige, el que pasó por Scolari y el que se fue a presentarse, vas a ver que cometió el mismo error, que no le dijo tengo el honor. Pero sin embargo el caballero, tratándose de una mujer, recibió y no le procesó. Porque el peor, el que es superior ahora es el comandante de la fuerza militar, él no le procesa. O sea, ¿por qué es que Scolari se molesta tanto por esas formalidades? ¿Y por qué cree usted que se molesta? Y ya le dije recién no ascendieron, pues no sé qué es lo que será o no sé qué problema tiene. ¿A Scolari no la ascendieron? No, no sé si a fin de año una partida de general no ascendió. ¿Y él está entre ellos? No sabría decirte. Pero eso fue el primer motivo que empezó esta persecución contra ella. Eso es lo que a mí me llegó, esa información extraoficial. ¿Y qué es lo que ustedes concretamente hoy están solicitando? Que se termine el proceso de una vez. Y que llegue el momento de los alegatos finales para poder presentar mis alegatos. Y para ver si le desligan de este proceso sumario. Y que se olviden, porque ya le digo, no son todos los militares, es solamente el comandante de la Armada Paraguaya. Por eso quería mostrarte otro escrito donde dice que ella no tiene problema, que ella se le da permiso, que pueda amamantar en cualquier lado. Y cierto, puede amamantar en cualquier lado, pero ¿cómo le traigo de Luca a la criatura hasta Sajonia? ¿Me entiendes? Bueno, hoy mi hermana me dijo algo muy triste para mí, ¿verdad? Me dijo, es un problema del papá y de la mamá. Y cierto, es un problema del papá y de la mamá porque los padres tienen la patria potestad, ¿verdad? Pero no tenemos que estar tan cerrados en decir esas cosas, ¿verdad? Porque hay cosas que tenemos que ayudarle. Como usted dijo recién, esta chica de 10 años es madre. ¿Y qué hizo otra vez? Todos nos pusimos, todos nos manifestamos, pero ¿qué pasa ahora la niña con otra niña? Abogado, le agradezco mucho por acompañarnos y vamos a estar expectantes, por un lado, de lo que pueda decir en su descargo la gente que hoy representa las fuerzas militares y por el otro lado, sobre todo, qué solución va a tener el caso de Carmen Quinteros. Estamos en la etapa final, en los alegatos seguramente ya pronto, ojalá que no se... Yo apelé esa decisión, puede salir otra resolución en la cual me sea desfavorable, ojalá que siga teniendo valor el habeas corpus, que es una herramienta constitucional. Gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.